Ok, estamos viendo el libro de Job y estamos viendo, hemos visto hasta el capítulo 10, ya hoy vamos a ver el capítulo 11 y el tema es Dios no necesita que lo defiendan. Hemos visto cómo Job ha sufrido toda esta prueba que está viviendo en su enfermedad, en todo este tiempo de dificultad para él y cómo hemos visto cómo sus amigos han estado atacándolo, diciéndole qué es lo que pasa, Job, tú estás así porque estás pecando. Bueno, así a grandes rasgos, esto es lo que hemos estado viendo. Y hoy vamos a ver que Dios no necesita que lo defiendan. Job 11 habla acerca de unas palabras que ahora su amigo Sofar le está diciendo a Job, pero sigue convencido en lo mismo, él sigue convencido con lo mismo que los otros amigos, de que Job está en pecado y que por eso le está pasando todo esto. Entonces vamos allí y leamos Job 11, verso 1, dice, respondió Sofar Naamita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sofar está harto de las quejas de Job. Él está incómodo con todo eso que está pasando porque Job se está todo el tiempo quejando y diciéndole al Señor, ¿por qué me pasa esto, Señor? Yo necesito una explicación, dime qué pasó, porque no puedo ver tu rostro, ¿por qué me está sucediendo todo esto? Y esas quejas han llegado a un punto donde ya está desesperando a sus amigos. Inicialmente ellos fueron a visitarle, lloraron con él, estuvieron toda la noche callados junto a él, pero ahorita ya como que las quejas de Job y todo esto, no, ellos no se pueden evitar decir todo esto que están diciendo, que tal vez no es muy sabio abrir la boca en un momento de esos. Y Sofar es el otro amigo de Job, quien tal vez está cansado de oír estas quejas y las quejas lo han desesperado, ¿sí? Tal vez, no sé si a ti te ha sucedido, pero el desespero te puede llevar a actuar inadecuadamente. Por ejemplo, hay quejas como la queja de un hijito enfermo. Llega un punto donde tú te agobias y ya no sabes qué hacer y puedes tomar una mala decisión en, por ejemplo, darle una medicación que es incorrecta para él porque te desespera tanto su queja que quieres que se sane y que ya no se queje más. Entonces, equivocadamente le das una droga que tú no tienes por qué dársela por el desespero de esa queja. Otro tipo de queja es, por ejemplo, la de un anciano adolorido. Yo tuve la oportunidad de asistir a un ancianato, fuimos a llevar la palabra de Dios allí y era tan triste porque desde que llegábamos los ancianos estaban todos en silla de ruedas, eran como 100 ancianos alrededor de un comedor y todos se quejaban, todo el día era, tú desde que entrabas a la puerta de ese ancianato, ellos, ay, 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 ese era el lamento de todos, parecían un coro de lamentos, literalmente. Me impresionó tanto eso que tú entras allí y te da un dolor en tu corazón y una impotencia de no poder hacer nada por ellos en ese momento y ellos no quieren comer, no quieren que tú les hables, ellos están adoloridos, ellos yo creo que lo único que quieren es morirse. Entonces es triste y desesperante. Yo digo, las personas que trabajaban en ese ancianato me parece tremendo porque esas quejas te desesperan. Si a mí me desesperaron en un momentico que estuve ahí, no sé cómo será la gente que trabaja con ellos allí, donde pueden llevarlos a darles un maltrato a esas personas. Ese tipo de quejas son difíciles, pero son más difíciles cuando se tratan de quejas de amargura, por ejemplo, que tú estás todo el tiempo renegando por algo o tienes algo en tu corazón, una raíz de amargura que te lleva a estarte quejando constantemente de la vida, ¿sí? Vivir así con una persona alrededor es tremendo. O una queja de desagradecimiento, es terrible cuando tú tienes un hijo que vive aquí contigo o una persona que está conviviendo contigo que todo el tiempo está desagradecido y que nunca te da las gracias por nada y que siempre quiere más y que todo el tiempo se está quejando por lo poquito o mucho que tiene. Es terrible. Entonces, la llevo a este punto de mirar lo de las quejas porque quiero también que entendamos la parte de Sofar. Sofar es un hombre de Dios y es un hombre cristiano y como hijos de Dios también metemos la pata y vamos a tener errores en nuestra vida y él en su desespero está también haciendo algo que no es correcto, está abriendo su boca
como si hablara de parte de Dios, pero realmente esas palabras no, Dios no lo ha mandado que diga nada. Entonces, tengamos cuidado cómo nuestras acciones pueden estar equivocadas cuando vienen del desespero. O sea, tú ya reaccionas de una forma porque ya no aguantas más. Ten cuidado con eso para que no nos pase lo que le está pasando a Sofar aquí. Llega un momento en que no quieres tener a esa persona al lado, te estorba y te desespera, ¿sí? Como esa carita que tiene el bebé, y qué pereza estar con esta persona aquí al lado todo el tiempo, que todo el tiempo no hace sino que quejarse, o una persona que tiene raíz de amargura en su corazón. Es terrible hablar con una persona así porque nunca te va a decir nada bueno. Entonces, eso hace como que te fastidie esa persona. Pero nosotras somos hijas de Dios y tenemos que tener misericordia de ellos. Ya vamos para allá. Sofar estaba así, él no quería escuchar más a Job y esto lo llevó a una mala acción. Creía que era el indicado para defender a Dios. O sea, Job estaba diciendo sus barbaridades ahí, en medio de su dolor. Y Sofar creía y dijo, no, espérate, no vas a hablar así de Dios porque, espérate un momentico, Dios no, el problema es tuyo, vos sos el que está mal, vos sos el que tenés tu pecado en tu corazón, Dios no tiene la culpa de eso. Está tratando de defender a Dios, pero no es la posición en la que Dios le ha colocado a él. Dios no necesita que nos defienda, que lo defendamos. Por eso el tema de hoy era ese. Dios no necesita que le defendamos. Entonces, avancemos al verso 4 y 6. Dice, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Aquí lo que está diciendo es, oye Job, es que si Dios hablara aquí literalmente delante de ti, te diría muchas cosas donde tú no tienes la razón. Definitivamente lo que te está pasando te lo mereces. Sofar sigue entendiendo mal las cosas. Él cree que el pecado de Job es lo que está causando la enfermedad de Job y no es así. No siempre funciona así. Los cristianos muchas veces caen en ese error de decir, si fulano es pobre es porque está en pecado, o si fulano tiene en una enfermedad o está muriendo de cáncer, quién sabe qué está pagando. Eso ya lo hemos hablado en los devocionales anteriores, ¿verdad? Entonces, no siempre es así. En el caso de Job, era una prueba simplemente que Dios quería que él atravesara, no porque tuviera un pecado en su corazón. Entonces, duras palabras de un amigo, miren lo que le está diciendo Sofar, cuánto deseo que Dios te calle la boca y te diga que estás así por tu pecado y que lo que te está haciendo no es nada comparado con lo que de verdad te mereces. Duras palabras de un amigo. Tengamos cuidado, muchachas, cuando vamos a dar un consejo a alguien, cuando vamos a consolar a alguien. De esa forma no se consuela. El consuelo es mejor callar y dar un abrazo que estar diciendo este tipo de cosas. O sea, esto no anima para nada a Job. La aplicación aquí, gracias a Dios, Sofar no era Dios, porque si así fuese, ya habría acabado con Job. Gracias a Dios, nosotras no somos Dios, porque seguramente con nada ya habríamos acabado con medio mundo cuando nos sacan de casillas, ¿sí o no? Necesitamos tener más misericordia por los que nos desesperan. Sé que tal vez tengas personas alrededor tuyo, yo no conozco tu vida, pero tal vez todos tengamos una personita que nos desespera, ¿sí? Y que nos saca de casillas. Puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu amiga, puede ser tu hermana en el Señor, yo qué sé, tu mamá, alguien que te puede sacar la chispa. Pero recordemos que somos hijas de Dios y debemos mostrar primero que todo misericordia. El Señor me ha hablado mucho a través de este devocional, créanme. Versos 7 y 10. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Yo creo que lo que Sofar está diciendo es, ¿crees que con tanta preguntadera vas a conocer todos los secretos de Dios? Nunca lo vas a lograr. Los secretos de Dios son infinitos y si te está llamando a juicio, nunca podrás enfrentarle. Sí, yo entiendo el desespero de Sofar, como ya se los vengo diciendo. Él está desesperado, quiere que Job no diga tantas barbaridades, pero le está diciendo, oye Job, ¿tú crees que con preguntarle tanta cosa al Señor, Él te va a contestar todo ya? ¿Tú crees que vas a lograr sacarle al Señor
de su boca con esa actitud tuya, como le estás preguntando a Dios tanta cosa. Si Dios te llama a juicio, tú no vas a poder enfrentarle y tiene razón. En medio de esto que le está diciendo Sofar a Job, hay muchas cosas que sí son verdad, pero el tema es que no es el momento para decírselo a Job. Entonces aquí tengo una aplicación para ustedes. Aunque según el contexto Sofar está tratando de decirle a Job, no insistas, Job, Dios no te va a escuchar, podemos sacar una aplicación para nosotras. No tenemos que saberlo todo. Dios ha revelado de Él lo que Él sabe que necesitamos nosotras saber y punto final. No nos torturemos si Dios no nos responde algo, solo hagamos nuestra parte, ¿sí? Como Job. Job estaba completamente perturbado porque Dios no le contestaba por qué le estaba pasando eso a él. Pero hay momentos donde tú le preguntas cosas a Dios y no te va a responder, sencillamente Dios no habla y Él habla cuando quiere, ¿sí? Es simplemente hay cosas que tú no vas a saber por qué Dios actúa así. Y hay situaciones que tú dices, bueno, pero este hombre tan bueno que es cristiano, ama al Señor, ¿por qué le pasan todas esas cosas? Perdón, hay cosas que definitivamente no vamos a poder entender nunca y solamente se lo podremos preguntar al Señor cuando estemos allá en el cielo. Si el Señor, hay alguna situación que no te ha respondido en tu vida, solamente haz tu parte, haz tu tarea, que va a llegar un momento donde va a haber claridad de por qué está pasando eso en tu vida. Entonces, el verso 12 dice, porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Qué está diciendo aquí? Una pequeña exageración como esta. Me pareció exagerada esa foto para hablar de esta exageración. Una exageración extraña lo que está diciendo Sofar. Es como uno de esos dichos raros que dicen, si tu esposa no te da cantaleta es porque es hombre. ¿Sí? Sofar está diciendo aquí, ¿acaso crees que a Dios se le pasará por la galleta a un hombre vano? No, no creas que te le vas a pasar por la galleta porque lo está viendo a Job como un hombre vano. La respuesta obvia es no, obvio que Dios no va a dejar que eso pase. Y recalca que el día que un hombre vano tenga la razón, un pollino nacerá hombre, o sea, un burro nacerá, en vez de burro, nacerá hombre. Es como una de esas exageraciones sin sentido, que queriendo decir que mientras estamos en vanidades y en necedad nunca vamos a tener la razón. Eso es simplemente lo que él quiere decir. Mientras Job estés en esa necedad diciéndole tanta cosa a Dios, Dios no te va a dar la razón. No la tienes, Job. Entonces, una aplicación aquí, recordemos que las palabras de Sofar están tratando de defender a Dios y tal vez él mismo está siendo un poco necio, pero en medio de todo podemos aplicar lo que él está diciendo. Mientras no nos rindamos al señorío de Cristo, nuestra sabiduría será humana y vana. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Sí? Si nosotros no tenemos temor de Dios, esa sabiduría será en vano. Y recordemos también que hemos hablado en Santiago de esa sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto es pura, es perfecta, no te afana, ¿sí? Entonces, si tu sabiduría es vana, nunca vas a tener la razón. Avancemos, versos 13 y 20. Si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Así de simple según Sofar. 1 más 1 es 2. Los amigos de Job están encasillados en ese tema, ¿no? De que él es pecador y que por eso ese pecado que tiene oculto le está pasando todo esto. Y aunque sí es cierto que las consecuencias del pecado son las peores cosas que nos pueden pasar cuando tú pecas, piensa antes de meter la pata porque hay una consecuencia después de ese pecado. Algo va a pasar. Siempre el pecado trae consecuencias. Eso es verdad.
pero también es cierto que a veces juzgamos sin saber las profundidades de Dios. Recordemos que Zofar y sus amigos están juzgando a Dios por algo que no es. Job no tiene pecado. La Biblia dice que él era un hombre íntegro. En ese momento Job no tenía un pecado como algo que estuviera escondiéndole a Dios o algo de lo que él tuviera que arrepentirse en ese momento. Entonces, hay un ejemplo que puse aquí, que muchas veces uno juzga injustamente, y recuerdo una vez en una iglesia un grupo de personas que estaban haciéndole liberación a un muchacho que estaba endemoniado, y entonces tenían pues la costumbre de como se veían tantas cosas, Dios mío, en esa época, que los endemoniados salían y todo, entonces lo cogían de las manos y de los pies y lo tiraban al piso. Entonces el tipo empezaba pues ay no, suélteme, suélteme, suélteme. Entonces ya le daba rabia porque lo estaban cogiendo muy duro y todo el mundo, fuera Satanás, salte de ese cuerpo, estás poseído y no sé qué. Y empezaban a decirle una cantidad de cosas, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y le decía, Jesús, Jesús. Pero ¿cuál es tu nombre? Jesús, eres un blasfemo. Y no sé qué, el muchacho le tocó sacar la credencial, su tarjeta, su cédula y decir, miren que de verdad yo me llamo Jesús. Se llamaba Jesús y todos los líderes lo estaban acusando de que estaba diciendo una blasfemia, que había un demonio dentro de esa persona porque estaba diciendo que se llamaba Jesús. Y es en la vida real que sucedió esto, créanme. Entonces, es tremendo porque a veces señalamos a las personas sin saber realmente qué es lo que está pasando. El pobre hombre estaba gritando, era de que lo tenía todo el mundo encimado ahí, suéltenme, suéltenme, porque él no estaba endemoniado, simplemente estaba asustado y gritaba de que todo el mundo, esa gente estuviera encima de él. Y a veces juzgamos de esa forma sin saber realmente la profundidad del asunto. Este hombre no estaba endemoniado, como lo mismo que Job. Los amigos lo están juzgando duramente, pero no es porque él esté en pecado, simplemente está pasando una prueba difícil. Yo creo que el muchacho que se llamaba Jesús estaba así. El cristiano a veces tiende a sabérselas todas, ¿cierto? Pero se nos olvida como Zofar que los secretos de Dios son infinitos y que a veces no hay explicación para situaciones como esta que está pasando Job. Zofar cree que él es el defensor de Dios. Nosotros debemos estar listos para presentar defensa de la fe, pero no de la forma que lo está haciendo Zofar. Es como cuando dos cristianos de dos iglesias terminan discutiendo acerca de Dios y lo único que hacen es dejar el nombre de Dios por el piso. Con su mal testimonio, al enfrentarse frente a otros que no son creyentes. Y esto, para esto tengo un ejemplo y se los voy a mostrar a través de una película que se llama Medias Tintas. Y hay este tipo de cristianos y yo creo que esto es muy común, muchachas, y pónganle cuidado a esto y no caigan en este error tan fatal. Aquí están los reportes de ventas. Gracias. Por cierto, estamos organizando un equipo de fútbol. ¿No le entras? La Biblia dice que te ejercites para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué es así, mano? ¿No te das cuenta que tu conducta es anormal? ¿O qué? ¿No te dejan ser más amigable con nosotros? La Biblia dice que no te unas en yugo desigual con los infieles. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Para evangelizar? Sí. Estos son videos mundanos. Ok, esta es una parte y esta es otra. Con Dios, sino hasta que tú haces una decisión personal. Ay, qué raro hablas, ¿eh? ¿A qué iglesia vas? Seguro has de ir a una de esas donde de repente todo el mundo empieza a gritar como loquito o algo así. Oye, pero eso no es importante. Lo importante es que si tú tienes a Jesús lo reflejes o al menos lo intentes. Ajá, sí, ándale. Ay, hablas bien raro. Ahí luego nos vemos. Aquí le dejo el balance. Ah, sí, muchas gracias. Perdone, ¿es usted cristiano? Así es. Yo también. Ah, qué bien. ¿Y de qué denominaciones? No, hermano, no tenemos denominación. Pero hablan en lenguas, se mueven en los dones del Espíritu Santo. No, desde luego que no. Somos una iglesia basada en los principios bíblicos que se gobiernan en la disciplina y en el orden de Dios. Si se basaran en los principios bíblicos, aceptarían el bautismo del Espíritu Santo, porque ahí está claramente escrito... Lamento decirle que está usted equivocado y que ese tipo de manifestaciones espirituales no son de Dios. Si no fueran de Dios, no serían de bendición y de edificación para la iglesia. Recuerde usted que Satanás también tiene poder para hacer milagros. Te propongo algo. ¿Por qué no hacemos a un lado nuestras diferencias doctrinales y nos unimos en un mismo espíritu y predicamos a Jesucristo en este lugar? No, discúlpeme.
más vale estar separados por la verdad que unidos por el error. Pero ¿cómo puede usted pensar así? Tiene usted una visión muy corta, con una... Yo diría más bien que soy una persona que practica la sana doctrina. Bueno, pudieron ver eso, una parte de ese video que es realidad, ¿no? A veces hay cristianos que por defender a Dios lo único que hacen es alejar a la gente de Cristo. Sí, y a veces se pasa esto es muy común en las oficinas cuando hay cristianos que no tienen realmente una buena defensa de la fe y terrible porque se vuelven, hacen que la gente no quiera ser cristiano. Entonces, tremendo. Y Dios no necesita que lo defendamos, Él sí necesita que defendamos la fe de la manera bíblica, de la manera correcta y en el momento correcto. Sí, yo pienso que la oficina no es un espacio para debatir este tipo de cosas, estamos trabajando, tal vez en un momento libre, cuando tú puedas sentarte a comer con tu amigo y compartirle la palabra de Dios, pero no de esta forma porque mira lo que sucede, se espanta la gente. Entonces aquí lo pongo como ejemplo porque quiero que entiendan que Zofar no está haciendo ánimo para Job, él está desanimándolo, no le está bendiciendo con lo que le está diciendo en ese momento. Bueno, avancemos que ya vamos a terminar. Los amigos de Job acusan a Job de creerse muy justo al no querer reconocer su pecado y ellos están cayendo en su propia acusación porque es orgulloso la forma que le hablan. Se creen justos y defensores de Dios. A veces creemos que Dios es un pobrecito, que no puede defenderse solo y que yo tengo que hacer algo por eso. Si Dios no lo hace, ¿por qué debo hacerlo yo? ¿Acaso soy más grande que Él? ¿Sí? A veces vemos a Dios como que alguien habla mal de Dios y nosotros creemos que Dios está ya sentado en su trono. Ay, pero Él, ¿por qué cree eso de mí? Ay, ¿yo qué voy a hacer? Ay, no, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios, si no se defiende Él, no lo hagamos nosotros en un momento inadecuado tampoco, sí, a menos de que el Señor te diga, hazlo. Pero Zofar está aquí equivocado de la forma como lo está haciendo. Conclusiones. Las quejas desesperan a quienes nos rodean, recordemos eso, pero también necesitamos, si la queja viene de mí, piensa que eres una persona desesperante. Si yo soy la que me quejo, o sea, soy intensa. Y cuidemos de ser ese tipo de personas que desesperan a otros con la queja constante. Y si son otros los que se quejan, pues entonces nosotras tenemos que ser luz y tenemos que ser más misericordiosas con ellos. Tenemos que mostrar el amor de Dios con esas personas también. Segundo, gracias a Dios no somos Dios, ¿no? Recordemos que Zofar dijo unas palabras terribles a Job y no le animaron. Y muchas veces nosotras también tal vez lo hemos hecho. Y seguramente hasta con una mirada destruimos una persona. Entonces démosle gracias a Dios de que no somos Dios. No tenemos que saber todo. Dios ha revelado lo que los hombres necesitan saber. Nosotras no necesitamos. Y con lo que tú sepas de Dios, eso es suficiente para que tú compartas de Cristo. Tampoco se te vuelva excusa que no sabes todo de Dios. No, con eso poquito que sabes, tú puedes hacer algo en el corazón de alguien. Pero no tenemos que sabérnoslas todas. Dios ha revelado a los hombres lo que necesitan saber. Mientras no rinda mi vida al señorío de Cristo, mi sabiduría es vana. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No caigamos en el mismo error que estoy viendo en los demás. Como en el caso de los amigos de Job, estaban acusando algo y el pecado realmente se estaba volviendo era de ellos, por el orgullo que tenían y por esa soberbia con la que estaban exhortando a su amigo. Tengamos más misericordia por los que sufren y no seamos tan duros con las personas, ¿sí? Tengamos un poquito más de misericordia con ellos. Este es el devocional de hoy, chicas. Para las que llegaron un poquito tarde, un saludo muy especial también. Y para todas las que están viendo esto a través de YouTube, también espero que este devocional sea de bendición para sus vidas. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias te damos por tu palabra que es suficiente para nosotros, Señor, y te pido que nos ayudes a poner en práctica estos consejitos, Señor, estas perlas preciosas que tu palabra nos da, Señor. Te pido que
que podamos ser mujeres de luz, Señor, que si hay alguna persona a mi alrededor que constantemente se queja y me está desesperando, Señor, líbrame, Señor, de llegar a tomar decisiones incorrectas o a decir cosas que no son como Sofar lo estaba haciendo con Job, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a guardar nuestro corazón de creernos justas, creernos muy sabias, Señor. Ayúdanos a tomar esa sabiduría de ti únicamente, Señor, porque la necesitamos para dar un consejo, para ser mamás, para ser esposas, para todo lo que hacemos necesitamos de ti, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, necesitamos el poder de tu Espíritu, Señor. Te pido que tú seas llenando nuestras vasijas. Somos como copas que necesitan ser rebosantes de ti, Señor, de tu Santo Espíritu. Y te pido, Señor, que este material, esta herramienta de devocionales de mujeres reales, pueda llegar muy lejos, Señor, y que pueda tocar el corazón de muchas mujeres que aún ni siquiera te conocen, Señor. Te pido que este mensaje atraviese, Señor, el corazón de aquellas que están escuchando esto por primera vez o el corazón de aquellas que nunca han escuchado tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, por cada mujer que está aquí conectada en este momento y que tu bendición sea sobre cada una de ellas, Señor. Gracias por las nuevas que están conectadas aquí. Y te pido, Señor, que tú seas bendiciendo los hogares de cada una de ellas, Señor. Oro por Marta Rodríguez y su situación familiar, Señor, tú la conoces, para que tú seas bendiciendo su hogar, Señor, y restaurando lo que tienes que restaurar allí, Señor. Oro por Sandrita Sierra y te agradezco por esta mujer tan hermosa, Señor, que pusiste en mi camino, por bendecirme tanto a través de ella, Señor. Y síguela usando de la forma que tú lo estás haciendo, Señor, por Juliet, por Victoria Escobar, por Paulita, por las Paolas, Duarte, Echeverry Montaño, por Nancy, Señor, por Marisabel Londoño, Esperanza, Claudia Lorena, Catalina Flores, por cada una, Señor, de las que están aquí. Te pido, Señor, que tú seas dándoles más de tu Santo Espíritu y bendiciendo sus vidas, sus hogares y les hagas mujeres reales, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.